Cuando hablamos de la filosofía, hemos hablado de las disciplinas filosóficas. Y dentro de las disciplinas filosóficas es necesario analizar a la lógica. La lógica, como disciplina filosófica, es importante analizarla de sus aspectos más generales. Todos los pueblos, todas las personas, tienen su propia manera de ver el mundo, su propia manera de pensar. Y esta manera de pensar propia del individuo, de los pueblos o de la sociedad, depende mucho de sus tradiciones, depende mucho de sus costumbres, depende de la propia cosmovisión que cada uno de ellos tiene. Es decir, cada pueblo tiene una manera de entender las cosas. Por esa razón decimos, todos tienen una lógica, ¿sí? Todos tienen una lógica, ¿para qué? Para interpretar al mundo, al universo y a todas las cosas y fenómenos que se suceden en esta vida. De este modo, todos los pueblos tienen una propia lógica como forma de vida, como forma de pensamiento. Sin embargo, es importante ver que si bien todos los pueblos tienen una lógica, pero no todos ellos han desarrollado la lógica como una actividad pensante, como una actividad racional, como una actividad basada en el raciocinio, sino muchos de ellos, su lógica estaba ligada ¿a qué? Más a costumbres, más a mitos, más a tradiciones. La lógica como instrumento para razonar. A lo largo de la historia, la lógica se ha desarrollado en varias culturas, ¿sí? De todas las regiones del planeta. En el Asia, en Europa, en América, en todas partes del mundo se ha desarrollado la lógica. Pero una lógica basada más en tradiciones, más en costumbres, más en creencias. Pero como análisis explícito de los métodos de razonar, de analizar, de cuestionar, ¿sí? Se ha desarrollado en Grecia. Grecia es la cuna del pensamiento lógico. Son los primeros filósofos que van a impulsar el estudio de la lógica con el propósito de estudiar las diferentes formas de pensamiento que tenemos los seres humanos. ¿Dónde y cómo surge la lógica? La lógica como disciplina filosófica nace en Grecia, es decir, en la antigüedad. Se le atribuye, se dice que el mayor exponente, el mayor representante de la lógica es Aristóteles, filósofo griego. Él va a agarrar todos los conocimientos de lógica, lo va a sistematizar y va a empezar a escribir libros que expliquen qué es la lógica. Si la lógica ha tenido su origen en la antigua Grecia, debes recordar que la palabra lógica tiene su origen etimológico en una palabra griega. La palabra griega que da origen a la lógica es la palabra logos. ¿Pero qué significa logos? Logos significa expresión del pensamiento, tratado, razón. Lógica vendría a ser algo como el tratado de la expresión del pensamiento, como el tratado de la expresión del pensamiento y el razonamiento. ¿Sí? Por esa razón, los griegos van a hacer de la lógica aquel instrumento, aquella disciplina que le va a permitir al hombre expresar todo lo que piensa, desde el pensamiento más simple hasta el pensamiento más complejo. ¿Sí? Si es así, ¿cuál es el objeto de la lógica en la vida cotidiana, en la vida práctica? ¿Sí?
todas nuestras acciones, ¿sí?, que realizamos cada día, cada momento de nuestra vida, ¿sí?, están dirigidas, están regidas, están orientadas, están guiadas por nuestra manera de pensar, por nuestra manera de entender las cosas, por nuestra manera de analizar las cosas, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que nosotros vemos, hacemos cosas correctas o incorrectas de acuerdo a nuestra manera de pensar. Tomamos decisiones buenas o malas de acuerdo a nuestra manera de pensar, ¿sí? Por esa razón, estas acciones, estas decisiones que tomamos, sean buenas o malas, sean correctas o sean incorrectas, están regidas, están dirigidas, están orientadas gracias a la lógica, ¿sí?, que hemos ido construyendo a partir de nuestro nacimiento. Es decir, nosotros desde el momento en que nacemos vamos construyendo nuestra lógica. ¿Gracias a quiénes? Gracias a las personas mayores con las cuales nos vamos desarrollando durante nuestra vida. Es decir, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver el mundo, lo aprendemos de quiénes, de las otras personas que viven con nosotros. Por esta razón, se puede afirmar que la lógica es aplicable en todos los ámbitos de nuestra vida, no solamente en el uso correcto e incorrecto de nuestras acciones, no solo en el análisis matemático o científico, sino absolutamente todo lo que hacemos las personas, ¿sí?, están regidas, están dirigidas, están guiadas por nuestros pensamientos. Si nuestros pensamientos son los que guían nuestras acciones, es bueno analizar las funciones de la lógica en la existencia humana. La lógica ejerce en la vida del hombre una función muy importante. Por una parte, evita que se incurran errores o evita que cometamos errores. Por otra parte, permite que nos demos cuenta de esos errores, ¿sí?, que podemos incurrir. A través de la lógica, mejoramos nuestro lenguaje. Mejoramos en la formulación de palabras, en la formulación de oraciones, en la formulación de conclusiones, en el entendimiento de cada una de las palabras, de cada una de las acciones, de tal manera que nos haga entender todo lo que las personas hablan, todo lo que las personas hacen. ¿Por qué? Porque cuando una persona habla una palabra, esa palabra tiene su significado. ¿Y cuál es el significado? Es el pensamiento que expresa esa palabra. Por esa razón, cuando nosotros pensamos en una acción, pensamos unida a una palabra. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que la lógica es aquella que va a dirigir, aquella que va a regir, aquella que va a orientar todo lo que los seres humanos hagamos. Si la lógica nos guía nuestros pensamientos, guía nuestras acciones, ¿cómo aplicamos en la práctica esta lógica, estas leyes lógicas? La lógica, como todo conocimiento, tiene sus principios, tiene sus normas, tiene sus reglas, tiene sus leyes. La aplicación de las normas y de las leyes lógicas conduce a la verdad, no solamente en el orden técnico-científico, sino también en el ámbito social, en el ámbito económico. La lógica nos permite el razonamiento analítico por el cual podemos establecer las causas y consecuencias de todo lo que pasa, las causas y consecuencias de nuestros sentimientos, las causas y consecuencias de nuestras acciones. Es decir, gracias a la lógica podemos darnos cuenta de las causas que nos impulsan a hacer algo
y de las consecuencias que van a tener esa acción. Ahora, la pregunta que en nuestra mente, ¿y qué es la lógica que tanto influye en nosotros? La lógica es una disciplina de la filosofía que tiene por objeto el estudio de nuestros pensamientos. Pero no de los pensamientos como palabra, sino de la estructura formal del pensamiento. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo están estructurados estos pensamientos? ¿Cómo están elaborados estos pensamientos? ¿Cómo están construidos estos pensamientos? ¿Qué factores influyen en la construcción de nuestros pensamientos? Y podemos ver que nosotros producimos pensamientos simples, como los conceptos. Pensamientos un poquito más complejos, como los juicios. Y pensamientos mucho más complejos, como los razonamientos. Por ejemplo, cuando digo la palabra mesa, esa palabra es un pensamiento. ¿Por qué? Porque la palabra expresa un pensamiento. Y ese pensamiento tiene un contenido. ¿Sí? Cuando digo la mesa es cuadrada, ese es un pensamiento llamado juicio. ¿Por qué? Porque es la reunión de varios conceptos relacionados entre sí que expresan un pensamiento más complejo. Y cuando hago razonamiento sobre la mesa, ese va a ser un pensamiento muchísimo más complejo. Por eso, gracias a la lógica, nosotros podemos ver si hay coherencia entre las cosas, hay contradicciones entre las cosas, hay igualdad entre lo que pensamos y vemos. Bueno, por eso que la lógica es importante en nuestra vida. Estas expresiones tienen una estructura, están formadas por significados, están formadas por palabras, están formados por acciones. Estudia el pensamiento. La lógica es aquella que estudia el pensamiento en cuanto tal, es decir, estudia su estructura lógica, pero aclarando que la lógica no estudia el pensamiento como palabra, sino el pensamiento como estructura, como significado, sino también el pensamiento va a ver nuestras estructuras, cómo vamos analizando. Ahora, si la lógica estudia la estructura de nuestros pensamientos, para algunas personas, la lógica no solo es una disciplina de la filosofía, sino también es entendida como una ciencia, como una ciencia que estudia al pensamiento o a los pensamientos. En otras palabras, la lógica es un sistema de pensamientos acerca de los propios pensamientos. División de la lógica. A lo largo de la historia, la lógica se ha ido dividiendo en varias. Una de las más generales es que podemos dividir a la lógica en dos. Una lógica formal o tradicional y una lógica simbólica o matemática. La lógica tradicional es la lógica antigua, es la lógica tratada por Aristóteles, ¿sí? Analiza la expresión y la estructura de los pensamientos. La lógica formal divide a los pensamientos en tres clases. Uno, en la lógica del concepto, ¿sí? En la lógica del juicio y en la lógica del razonamiento. Ahora, ¿por qué se llama lógica del concepto? La lógica del concepto estudia al pensamiento en cuanto limita a representar ese significado en un objeto, sin afirmar ni negar nada de él. ¿Qué significa esto? Que el concepto es el significado de todo lo que existe. Por ejemplo, cuando digo mesa,